Hermanos en la fe, hola, ¿qué tal mis amigos, mis hermanos, mi familia en la fe y todos nuestros queridos migrantes? Estamos aquí para abrazarlos una vez más, decirle al Dios del cielo eternamente gracias a nuestro Dios bendito y maravilloso que nos concede esta bendición de poder estar juntos para una vez más abrir las Sagradas Escrituras y poder meditar a nivel mundial. Seguimos confiando y creyendo solo en uno, en el Dios Todopoderoso. Quiera Dios que las personas que nos escuchan también se alimenten de la bendita y santa palabra de Dios y puedan creerle al Señor, al Todopoderoso, y puedan verdaderamente tener la fe que nosotros tenemos. Así es que hemos estado hablando de la desobediencia, de rebelarse contra Dios, de hacer lo malo. El Señor no quiere que hagamos esas cosas. Él quiere que seamos obedientes. Allí nomás. El Señor quiere que seamos obedientes y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis queridos amigos y mis buenas amigas. Hemos estado meditando en el libro de Dos Reyes. Ahí estamos, perdón. Es que parece que algo no está muy bien. Y le agradecemos al Señor nuestro Dios. Un poquito para acá. Ok, para acá. Ahí lo dejamos ya, gracias. Así es que mis buenos amigos, Dios quiere obediencia. Decía en el libro de Deuteronomio, vamos un ratito a abrir las Sagradas Escrituras aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 11 en adelante, un poquito, ¿no? Unos versículos vamos a leer. Aquí en el capítulo 8, versículo 11 dice así las Sagradas Escrituras. Dice: cuídate, voy a leer como está escrito aquí, mi amigo. Eso queremos, que usted aprenda doctrina, que en medio de las cosas que se puedan venir en la nación, en el país donde vivimos o en el mundo entero, usted aprenda a confiar en Dios, confíe en Dios, confíe en Dios. Hemos puesto ejemplos de personas que están viviendo momentos muy difíciles después de haberlo tenido todo, prácticamente como han pasado a no tener nada, y que pues ojalá, deseamos de todo corazón que esas personas también puedan acercarse a Dios, conocer a Dios y confiar solo en Dios. Usted recuerda que hemos estado hablando de un jugador, cómo de alguna forma todos le han volteado la espalda, o casi todos. Yo creo que ahí en la cárcel donde va a estar difícilmente lo van a ir a visitar amistades, amigos. Cuando él de pronto tenía mucho dinero, ¿cuántos amigos y amigas tendría? Ahora que el hombre está en crisis y que está atravesando un momento tan difícil, vamos a ver cuántos amigos quedan que duren todos esos años que va a estar en prisión y lo visiten y lo ayuden. Pero hay un amigo fiel, ¿se acuerda que le decía? Hay un amigo fiel que no falla, mi amigo, mi amiga, y es nuestro Dios maravilloso, el Cordero de Dios. Es el amigo fiel que nunca falla, nunca. Fallarán nuestros seres queridos, fallaremos nosotros como seres humanos que somos, fallarán nuestras amistades, fallará todo ser humano, porque somos personas pecadoras y somos personas que no somos perfectas. Entonces vamos a fallar, pero Jesucristo nunca, nunca, Él es perfecto, Él es lleno de amor y de misericordia, Él espera en nosotros, Él confía en nosotros. Dice en el versículo 11, el Dios del cielo, a través de Moisés, el Señor le dijo que escriba esto y Moisés lo escribió tal cual como Dios se lo dijo. Eso es lo que más me gusta de Moisés. Dice la palabra de Dios en los últimos versículos de Deuteronomio,
E hizo Moisés como Jehová le dijo. Y volvemos a encontrar en ese mismo capítulo final de este libro. E hizo Moisés como Jehová le dijo. Hizo Moisés como Dios le dijo. Qué lindo es cuando hay un hombre o una mujer que aprende a obedecer a Dios. Hay que obedecer. Tenemos que obedecer por encima de nuestras debilidades, porque todos estamos sujetos a debilidades, a flaquezas, pero tenemos que luchar con todo nuestro ser por obedecer. Por eso Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Obedece, obedece. Ese es el versículo 11. Otra vez lo leo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, no te olvides de Jehová tu Dios. Imagínense esto, Dios le decía al pueblo judío, al pueblo hebreo, y era un pueblo que conocía al Dios viviente. Dios se había revelado y se había manifestado a ellos de muchas maneras. Entonces Dios les dice a ellos, cuídate de no olvidarte del Eterno, de Jehová, de Elohim, de Adonai. Cuídate de no olvidarte del Altísimo, tu Dios. ¿Por qué le diría el Señor al pueblo, cuídate, cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte? Porque tenemos tendencia a alejarnos de Dios. Tenemos tendencia a olvidarnos de Dios. ¿Por qué causa? Porque desde que Adán pecó, la naturaleza humana nuestra es como que lucha por alejarnos de Dios. Cuando Adán no pecaba, todo lo contrario, queríamos estar solo con Dios, en esa dulce armonía, en esa comunión perfecta con nuestro Dios. Ya cuando Adán pecó, las cosas cambiaron. Y ahora el Señor tiene que decirnos y amonestarnos y estarnos en todo momento diciéndonos, cuídate, cuídate de no olvidarte del Altísimo tu Dios. No te olvides de Dios. Y mire, luego les decía, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que eso quiere decir entonces que si el ser humano se olvida de Dios, no va a cumplir los estatutos, los decretos, los mandamientos del Dios Todopoderoso. Claro. Porque si no, ¿por qué le dice el Señor? Cuídate de no olvidarte de Jehová, del Altísimo, tu Dios. Y luego dice, después de una coma, dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si nos olvidamos de Dios, no vamos a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Vamos a estar lejos de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 7 del mismo libro de Deuteronomio, dice el versículo 9, dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué lindo es Dios. Conoce, el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Deuteronomio, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Así está escrito, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y luego una coma y dice, Dios fiel, que Él es Dios, pero aparte es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquellos que le aman y guardan los mandamientos de Dios, tenemos una bendición. Hay aquí una promesa de Dios. Dice, guardan ustedes mis mandamientos, me aman, guardan mis mandamientos. Entonces dice, yo guardaré el pacto, la misericordia, lo que yo hago con ustedes hasta 1000 generaciones. En el versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos. Perdón, me salté el 10 porque era el 9. El versículo 10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo,
y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ese es el versículo 11. Otra vez, perdón, el 10. Otra vez lo leo el 10. Y que da el pago. Dios da la paga. Dios da el pago. En persona. Al que le aborrece, Dios le va a dar la paga o le pagará. Aquel que le aborrece, destruyéndolo. El Dios del cielo va a destruir a aquellas personas que le aborrecen. ¿Por qué vamos a aborrecerlo si Él nos ha creado? ¿Por qué vamos a aborrecerlo si Él nos ha dado la vida? ¿Por qué vamos a aborrecerlo y a levantarnos contra Él si de Él es la tierra? El mundo y su plenitud le pertenecen a Él. ¿Por qué vamos a aborrecerle si Él ha creado todas las cosas para que nosotros las disfrutemos? ¿Por qué vamos a aborrecerle si Dios en su misericordia, en su amor nos hizo más? Dice que nos hizo superior a los ángeles y que nos ha coronado de gloria y de honra. ¿Por qué vamos nosotros a aborrecerle si Él nos ha dado? Dice, aquí está la tierra, multiplícate, sojúzgala. Aquí la tienes, disfrútala. ¿Por qué vamos a aborrecer a Dios? Y pensar que hay mucha gente en el mundo entero que no ama a Dios, que no teme a Dios, que peor quiere saber de los mandamientos del Señor. Pero Él le dará el pago. Aquellos que lo aborrecen, dice, yo le daré el pago en persona, destruyéndolo, destruyéndola. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Ese es el versículo 10 de Deuteronomio, capítulo 7. Este libro, Deuteronomio, capítulo 7. He leído el 9 y el 10. Él da el pago. En persona le dará el pago a aquel que le aborrece. En persona le dará el pago a aquel que le odia. No odia a Dios. No aborrezca a Dios. No se levante contra Dios, porque Dios lo que menos quiere hacer es destruir a nadie. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Si Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza, ¿cómo va a querernos destruir? Pero y entonces, ¿por qué destruye? Por desobedientes, por pecadores, por inmundos. ¿No hemos estado leyendo de los reyes? ¿Por qué cree que el Dios del cielo lo entrega en manos de sus enemigos al rey Sedequías? ¿No se acuerda lo que leímos? Obstinó su corazón. Endureció su cerviz, endurecer su cerviz se llenó de orgullo. Y no quiso, dice, para nada acercarse a Dios. Cuidado, hay cuántos millones o miles de Sedequías en el mundo entero en este tiempo. Gente que obstine su corazón. Gente que se llene de orgullo y de altivez. Que Dios, yo necesito fuerza, trabajo, billete. Y quiero es la vida. Pero la vida es de Dios. Dios le ha dado la vida. No sea malagradecida, malagradecido. Leo otro, el versículo 11. He leído el 9, el 10 y vamos al 11. Guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Yo te he dado esta ley, yo te he dado estos mandamientos para que los cumplas. Cúmplelos. No los he dado para que lo tengas guardado mi palabra. No la he dado para que tú la desprecies, la ignores. Te he dado mis mandamientos para que los aprendas a oír, a guardar en tu corazón, y tienes que cumplirlos, tienes que vivirlo. Vive mi palabra. Y escucha el versículo 12. Y tú, por haber oído estos decretos, por haberlos guardado y por haberlos puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, la misericordia que te ha jurado a ti y a tus padres. El Dios del cielo dice, por haber oído tú mis decretos, por haberlos guardado en tu corazón, haberlos atesorado y por haberlos puesto por obra, entonces todo lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Yo voy a cumplir el pacto que yo hice contigo o con tus padres.
Pero hay unas condicionantes. Hay que aprender a oír la palabra de Dios, sus decretos, la palabra de Dios. Hay que aprender a guardar en el corazón la palabra de Dios. Y hay que aprender cada día, cada instante, a ponerlos por obra. Entonces, mire, ese es el versículo 12. En el versículo 13, dice, Él guardará misericordia, Él cumplirá su promesa, lo que Él te ha dicho, te ha prometido o le ha prometido a tus padres. El 13, y te amará Jehová, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Dios bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, lo que tengas en la tierra, el Dios del cielo te lo va a bendecir. Pero escuchó, primero en el versículo 12 nos decía, tienes que aprender a oír mis decretos, oír mi palabra. Lo segundo, ¿cuál era? Y tienes que aprender a guardarlos en tu corazón. Y lo tercero, y tienes que aprender a ponerlos por obra. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú la guardas en tu corazón y cuando usted la pone por obra, entonces viene la parte de Dios. ¿Qué decía en el versículo 13? Dios te va a amar. Qué lindo eres, Padre. Jehová te amará Jehová, o te amará, Dios te amará. Te bendecirá y te multiplicará. 3 cosas hará Dios. Él pide 3 que tú hagas y Él hará 3. ¿Cuáles son las 3 que Él pide de ti? Oye mis estatutos, guárdalos en tu corazón, ponlos por obra. 3. Luego viene su parte, yo te voy a amar. Porque tú haces eso, tú haces esas 3 cosas, oyes, guardas y ejecutas, pones por obra, entonces yo te voy a amar, yo te voy a bendecir y yo te voy a multiplicar. El cielo y la tierra pasarán, las palabras del Dios Todopoderoso nunca pasarán, no van a pasar. Dios ha dicho, yo voy a bendecir el fruto de tu vientre, tus crías, tu terreno, tu negocio, tus cultivos, tu empresa, yo te la voy a bendecir, pero te la voy a bendecir cuando tú cumplas las 3 partes. Tienes que aprender a oír mis palabras, mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos. Lo segundo, tienes que aprender a ponerlas por obra. Y lo tercero, lo segundo, tienes que guardarlo en tu corazón. Y lo tercero, tienes que poner por obra mi palabra. Entonces, yo te voy a amar, yo te voy a bendecir, dice el Dios de los cielos, y yo te voy a multiplicar. ¿Escuchó? Yo te voy a amar, yo te voy a bendecir y yo te multiplicaré. Porque solamente es la bendición de Dios que enriquece al ser humano y no añade tristeza a la vida del hombre. Tenemos que hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué Sedequías, este rey, está puesto lamentablemente en tanto aprieto y tanta tristeza que se viene a la vida de este rey que vivió y que hizo lo malo? ¿Lo recuerda? Vamos. ¿Se acuerda? En Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice, hizo lo malo Sedequías ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló delante del profeta de Dios que le hablaba. Le amonestaba de parte del Dios Todopoderoso. No se humilló, es decir, endureció su cerviz, se llenó de orgullo, de altivez. Él era el rey, él era un profeta. Ay, Dios mío, Señor, estaba menospreciando a Dios. Ay, ¿se acuerdan lo que leíamos? Yo le daré en pago a aquel que me aborrece, a los que me odian, en persona les pagaré.
No odie a Dios, adórelo, ámelo, nos conviene más. Aparte que es deleitoso, aparte que es precioso. Y yo no estoy como fanática hablándole, le estoy diciendo una verdad. Si hay algo hermoso en esta vida es adorar a Dios. Dice, se rebeló este rey contra Dios. Había un rey que lo había puesto como no le tocaba a él, su papá había muerto, bueno, tenía que ir su hermano. Bueno, el rey Nabucodonosor que vino, tomó cautiva a Jerusalén todo, y todos los habitantes pasaron al yugo de este rey Nabucodonosor, lo pone a él. No, tu hermano no va a ir, el que le tocaba. Tú vas a ir a reinar a los que queden aquí en Jerusalén. Y lo puso Nabucodonosor. Pero este rey Sedequías le juró a Nabucodonosor que iba a guardar el pacto con él. Pero se rebeló. Se levantó contra el rey, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual le había jurado por su Dios, por Dios le había jurado, por el Todopoderoso. Y uno de los mandamientos del Señor es: no tomarás el santo nombre de Dios en vano, no vas a jurar en vano. Este lo hizo, este rey judío. Que Dios nos libre, Dios mío. Hay tanta gente ignorante y ciega en el mundo. Por Diosito Santo, que lo que tú estás diciendo no es verdad, es una mentira. Por Diosito Santo, que yo no vengo con ninguna mujer. Tú eres la única la que yo quiero, y tiene 2 o 3. Por Diosito Santo, que yo te soy fiel, amor mío, le dice la mujer al marido, y es infiel. Por Diosito Santo, que yo no te robé mi amor, le dice la mujer, y bien que le cogió. El ser humano que no conoce a Dios está tomando el santísimo nombre de Dios en vano, y es abominable, es pecado. Aquí le había jurado el rey Sedequías, le había jurado al rey Nabucodonosor por su Dios, por el Dios de los cielos, le juró que le iba a respetar ese acuerdo, ese pacto, y que él iba a gobernar a los que se quedaban ahí en Jerusalén. Dice, le juró. Dice, le había jurado por Dios, y endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Todos los principales sacerdotes, mire, cuando hay uno rebelde, obstinado, lejos de Dios, y que se aleja cada vez más de Dios, ¿sabe qué hace? Esa influencia vendrá al pueblo, porque estaba en autoridad. Si era él solo un hombre de familia, él estaba induciendo a toda su familia a rebelarse contra Dios. Pero al ser el rey de Judá, al ser el rey de ahí, de ese pueblo judío, él estaba induciendo. Dice que se rebeló también sacerdotes, los principales del pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Dios había puesto su mirada y había santificado ahí en Jerusalén el templo. Hicieron actos abominables, porque ya se rebelaron contra Dios y se alejaron de Dios. No solamente el rey Sedequías, se alejaron los principales sacerdotes, y todo el pueblo se alejó de Dios, aumentando la maldad, la iniquidad, dice las Sagradas Escrituras. Cuando usted se aleja de Dios, amigo mío, amiga mía, lo único que usted hace es aumentar su maldad. Lejos de Dios, solo es eso, aumentamos la iniquidad, aumentamos la maldad. Y dice que hicieron pecados abominables y siguieron las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Dios, la que él había santificado. Dios, ¿sabe qué? Ya una vez que se alejaron de Dios, comenzaron a hacer los actos abominables que hacían otras naciones. Quisieron hacer como el resto de las naciones, el resto de la gente hace. No, pues si ellos lo hacen, yo, ¿por qué no? Pero eran cosas abominables.
lo hicieron. ¿Cuántas cosas abominables han hecho los seres humanos, Dios mío? Viendo que en otros pueblos, en otros lugares, lo hacen. ¿Cuántos actos abominables? Dios tenga misericordia. Dios tenga compasión. Alguna vez escuchaba a alguien que veía pornografía y yo llego y estaban viendo y digo, no, me retiro, perdóname. Y luego le preguntaba a esa persona, ¿tú ves eso? Cuando ya no, ya voy a pagar, apagaron. ¿Tú ves eso? Le digo, Dios mío. ¿Y cómo crees que se ayudan los gringos? No sé si se ayudarán, no se ayudarán. Solo recuerdo la respuesta que me dieron. Hace muchos, unos 25 años atrás, tal vez más. Yo no sé si eso lo harán así, pero digo, ¿cómo vamos nosotros a estar haciendo actos abominables porque otros los hagan? ¿Y qué nos importa a nosotros? Más bien, ahora nosotros como cristianos debemos de estar pidiendo misericordia cuando nos enteramos de la gente que hace actos abominables delante de Dios. ¿Por qué será que tenemos tendencia a hacer lo malo, pero tan rápidamente? Pero cuando se trata de imitar lo bueno, ay Dios mío, parece que tenemos cadenas que nos impiden. ¿Por qué lo malo es rápido? Hay una moda y eso pues es para mostrar mis glúteos, mi cuerpo. Esa la quiero, no importa, y especialmente estos países como el nuestro. Eso, porque eso allá en Europa o acá en tal país o en América. Y queremos imitar. ¿Por qué no imitamos lo bueno? ¿Por qué no hacemos lo bueno? Aquí el pueblo, lejos de Dios, comenzó a hacer las abominaciones que se hacían en otras naciones. Aumentaron la iniquidad, la maldad, lejos de Dios. Usted, de la única manera que puede estar frenado y no estar haciendo actos abominables delante de Dios es con la presencia de Dios en su vida. Porque solo Dios nos frena los pasos. Solamente Dios, no hay otra forma. Ay no, que yo con mi virgencita la cargo ahí en mi carterita, en mi billeterita y todo me va bien. Mentira, falso, falso. El único ser que nos frena, que nos impide ir como esos animalitos desbocados que no tienen freno, esos caballos que van sin freno, es Dios. Es Dios. ¿Se acuerda lo que decía las Sagradas Escrituras? Decía la palabra de Dios que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es amo de su camino. Que Dios tenga piedad de nosotros. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Créanme, que Dios nos ayude. Y mire, escuchen. Y Dios, Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a todos ellos. Le envió palabra a Sedequías, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, al pueblo, a todos Dios les envió palabra constantemente, dice, por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo. Esa misericordia que vio Israel tantos años atrás con este rey Sedequías es la misma misericordia que seguimos viendo en este tiempo, a pesar de tantos actos abominables que estamos haciendo delante del Dios de los cielos. Él sigue teniendo misericordia de nosotros y nos sigue enviando sus mensajeros para que hablemos y para que luchemos por inducir al pueblo, a la gente, al mundo a buscar a Dios, a acercarse a Dios. El Dios del cielo y de la tierra ya no es un Dios desconocido, es un Dios bien conocido, porque no solo se ha revelado por su creación, no solo nos ha hablado por sus profetas, Él mismo envió a su maravilloso y santo Hijo, y a través de su Hijo nos ha hablado, y los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, ya lo dijo Jesucristo que así sería.
los tiempos finales. Ya lo dijo. Nos ha hablado por su creación, nos ha hablado por sus profetas, y en los postreros, en los últimos tiempos, nos habló por el más grande Hijo del Hombre, por el perfecto Emmanuel, por el Dios con nosotros, Jesús de Nazaret. Hacemos muy bien en prestar oído a lo que Jesucristo nos ha dicho, a lo que el Dios del cielo nos ha hablado por sus profetas. Nos amonestan, nos invitan, nos incitan a hacer lo bueno, no lo malo, y nos amonestan cuando hacemos lo malo. Nos están amonestando y nos están llamando y nos están invitando a que hagamos lo bueno delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Mis amigos, para meditar, Dios tenía misericordia de su pueblo y constantemente les enviaba palabra. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Dios hablaba a través de sus profetas. Escuche cómo le hablaba el profeta Jeremías a Sedequías. En el capítulo 34 del profeta Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, déjeme tomar. Es el aire, pero dice, y sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y háblale a Sedequías, rey de Judá, y dile. Y mire cómo lo amonestaba este profeta, y por cuántos profetas el Señor le habló al rey Sedequías, pero no quiso oír. Y Dios le dice a Jeremías, ve, háblale al rey Sedequías, al rey de Judá, al rey de Israel, habla, anda, dile, así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Dios? He aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Tus ojos lo verán, los ojos del rey de Babilonia, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Ahí está hablándole Jeremías al rey Sedequías. ¿Qué le dice Dios? Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia. Va a quemarla, le dice el Señor, con fuego. Qué triste. ¿Qué ciudad iba a ser quemada con fuego? Jerusalén. Ahí donde el Señor estaba el templo y él había bendecido ese lugar. A causa del pecado, a causa de los actos abominables que hacía este rey con el pueblo, el Dios del cielo no le queda de otra. Dice que él envió sus mensajeros, sus profetas, hasta que ya no hubo más remedio. Dios tuvo que juzgar y castigar el pecado de este rey y de todo el pueblo y de los principales sacerdotes. No vas a escapar, la va a quemar con fuego. Tú no vas a escapar de su mano. Ciertamente vas a ser apresado. En su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia.
y él te hablará boca a boca, y en Babilonia tú vas a entrar. Es decir, vas a ser llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia, lejos de su tierra, lejos de esa tierra que Dios les había dado. Y lo único que Dios pedía era: no te apartes, se acuerda de Deuteronomio, no te apartes de Jehová tu Dios, no te olvides de él. Cuídate de guardar, de oír mi voz, de guardar mi palabra, oír mis estatutos, mis decretos, guardarlos y ponerlos por obra. Tú vas a ir, serás llevado cautivo a Babilonia. Con todo eso, oye palabra de Jehová, rey Sedequías, así ha dicho Jehová acerca de ti: no vas a morir a espada. La misericordia de Dios es tan grande, no vas a morir a espada. No vas a morir. Qué amor, qué misericordia que el infinito Dios del universo tiene con nosotros. En vez de escuchar el pueblo al profeta, en vez de obedecer, ¿sabe qué hicieron? Se rebelaron y todo lo contrario, lo encarcelaron a Jeremías, al profeta de Dios. Pero no solamente lo metieron a la cárcel, había una cisterna llena de cieno, allá lo metieron al profeta de Dios. ¿Cómo hacían escarnio del profeta? ¿Cómo hacían escarnio? Y Jeremías le hablaba: haz lo que te digo, rey Sedequías. Hay un momento en que secretamente lo manda a llamar a Jeremías, al profeta, y le consulta en secreto. Jeremías le vuelve a hablar lo que Dios le ha dicho. Le vuelve a hablar lo que Dios le ha dicho a su profeta. Vuelve a hablarle: haz esto, haz aquello, por favor. Y no quiso oír el rey de Sedequías. Aquí, mire lo que dice en el libro escuche, en Segunda de Reyes, capítulo 24. Escuche lo que pasó. Como en esta carta queda un poco más claro lo que pasó con el rey Sedequías. Aquí dice en el capítulo 24, el versículo 19 nos vuelve a decir que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que había hecho su padre. Vino la ira de Dios contra Jerusalén, contra Judá, hasta que los echó Dios de su presencia. Y Sedequías se rebeló aún contra el rey de Babilonia, contra Nabucodonosor. Y escuchen en el capítulo 25, ahí termina el capítulo 24 de Segunda de Reyes. Leía yo el 19, el 20, ahí termina ese capítulo. Luego da paso al capítulo 25. En el 25 dice el versículo 1: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, dice, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió, y levantó, dice, torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Vino Nabucodonosor con todo su ejército a Jerusalén, la sitió, levantó torres contra Jerusalén alrededor de ella. Estuvo la ciudad sitiada todo este tiempo hasta el año 11 del rey Sedequías.
A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad. Comenzó a haber hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresaron en las llanuras, ahí por Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Ahora el rey estaba solo y todo el ejército, su ejército estaba dispersado. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia. Preso Sedequías, se lo traen al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. Pronunciaron contra el rey sentencia, contra Sedequías pronunciaron la sentencia. ¿Y cuál fue? Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, en presencia del rey Sedequías. No quiso ir, no quiso nada con Dios. Todo lo contrario, quiso seguir la corriente mundana. Siguió como las otras naciones hicieron. Así hizo el rey, así hicieron los sacerdotes y todo el pueblo. Ahora mire, lo llevan cautivo, quiso escapar, hicieron un hueco, su ejército escapó y él también escapó, pero lo alcanzaron a tomar prisionero y luego pronunciaron la sentencia. Le degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, en la presencia de Sedequías. Y al rey Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Le sacaron los ojos. Todo este ejército de Babilonia. Y atado, encadenado, después de haber degollado a todos los hijos de Sedequías. Su rebelión, mi amigo, su rebelión alcanzará a sus hijos, a su familia. Usted se rebela contra Dios, sus hijos se rebelarán. Usted hace lo malo delante de Dios, sus hijos también lo harán. Usted obstina su corazón para no obedecer a Dios, sus hijos serán obstinados y se levantarán contra Dios y no querrán obedecer. A veces he escuchado a padres que ellos no van a la iglesia cristiana. Ay, pero yo le digo a mi hijo, porque iba a una escuelita dominical, que vaya, que vaya. El hijo no va a querer ir si el ejemplo primero no viene por sus padres. Tienen que obedecer ustedes, padre. Aquí está el legado que dejó el rey Sedequías. Escuchó, mi amigo. Dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Degollaron a los hijos de Sedequías. Y a Sedequías le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron prisionero, cautivo, a Babilonia. Qué pena, Dios mío. Qué pena. Y luego continúa, dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Dice que, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y vino un colaborador suyo, dice, llamado Nabuzaradán, capitán de la guardia. Era siervo del rey de Babilonia. Este hombre, que era siervo, era capitán de la guardia y siervo de este rey, del rey Nabucodonosor, quemó la casa de Dios, quemó la casa del rey. Todas las casas de Jerusalén las quemaron. Las casas de los príncipes, todo quemaron a fuego.
Y sigo leyendo. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con este capitán derribó los muros de alrededor de Babilonia. Qué pena. Y dice, y los del pueblo que se habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos este capitán, se los llevó prisioneros también a Babilonia. Mas de los pobres de la tierra, de los pobres que habían ahí en Jerusalén, dice, de los pobres tuvo este capitán, tuvo piedad de ellos y los dejó para que labrasen las viñas y para que labrasen la tierra. Los dejó a los pobres para que labren la tierra y cuiden y le den mantenimiento a las viñas. Quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Dios. Quebraron las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Qué pena, una catástrofe total. ¿Todo por qué? Por desobedientes, por obstinar su corazón, enorgullecerse, levantar su cerviz contra el Dios de los cielos. ¿Y quién le va a ganar a nuestro Dios? ¿Quién va a ganarle al Señor? Imagínese usted. ¿Quién va a ganarle al Señor? Dios mío. Llevaron también, dice, todas las cosas que se usaban ahí en el templo para hacer el sacrificio. Todos los utensilios de bronce con que ministraban. Se llevaron los incensarios, se llevaron todo lo que Salomón, el rey Salomón, había hecho, porque quien construye este maravilloso templo era una maravilla. Era una maravilla, según todos los estudios, era maravilloso el templo que Salomón había edificado para el Dios de los cielos. Ahora todo está en ruinas, quemado, destruido. Estos paganos entraron, rompieron, destruyeron el templo, se sacaron como dice, se llevaron todo el bronce, se llevaron los utensilios que usaban para el sacrificio, arrancaron las columnas, las basas, todo se llevaron. No lo podía haber evitado Sedequías si tan solo oía la voz del Dios de los cielos a través de los profetas. Usted también puede evitar una catástrofe en su hogar, en su familia, si aprende a oír y a obedecer al Dios de los cielos. Amigos, no nos rebelemos contra Dios. No lo hagamos. El Dios del cielo hará siempre lo que tenga que hacer. No quiere, el Señor del cielo no quiere que seamos nosotros desobedientes. No quiere que hagamos lo malo. En el Salmo 34 veamos qué dice la palabra del Señor. Salmo 34. El versículo 15 y 16. Escuche bien. Los ojos de Jehová están sobre los justos, no sobre los injustos. Sobre los injustos está la ira de Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Escuchó? La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Qué va a estar sobre aquellos que hacen lo malo aquí en la tierra? La ira de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a cortar de la tierra. Aún Sedequías debía de agradecerle y bendecir al Dios de los cielos, porque cuando Jeremías le habló,
le dijo, no vas a mirar la misericordia de Dios. A pesar de tu rebelión, a pesar de tu maldad, a pesar de haber arrastrado al pueblo, a tus hijos, a tu familia, la misericordia de Dios es grande. No vas a morir a espada. Vas a morir en paz. Tranquilo vas a morir. Por eso la ira de Jehová está contra los que hacen mal, y solo Dios los cortará. Cortará de la tierra la memoria de ellos, dice el Señor. Por eso es que Dios nos dice obediencia, obediencia, y esto va para mis queridos hermanitos y hermanitas. Hay muchísima gente llamada cristiana rebelde, muchísima gente llamada cristiana que está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos llama a cada día morir todo orgullo, altivez. ¿Por qué Sedequías está en tan grande mal? Le sacaron los ojos, le degollaron a sus hijos, se lo llevaron encadenado y cautivo a una tierra pagana. ¿Por qué? Porque obstinó su corazón. ¿Y qué más? Su cerviz la endureció, se llenó de orgullo, de altivez. Busquemos cada día ser humildes y seamos obedientes. La desobediencia va a traer consecuencias. Veamos qué dice el libro de Efesios, mi querido amigo y amiga. Efesios capítulo 5. Escuche lo que dice en esta epístola, Efesios capítulo 5. No solamente que la ira de Jehová va a estar con los desobedientes, con los que hacen maldad e iniquidad. En el capítulo 5, el versículo 6 dice: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor Jesucristo. Andad pues como hijos de luz. ¿Escuchó? Me dice, nadie los engañe con palabras vanas, inútil, palabras infructuosas, sin efecto. No producen ningún efecto. Nadie los engañe con palabras vanas. Este rey Sedequías engañó a su pueblo, porque por estas cosas, claro, porque el desobediente, esa desobediencia se la llevó al pueblo, desobediente a Dios, y el pueblo fue desobediente a Dios. Dice, porque por estas cosas, porque nos llenamos de vanidades y escuchamos cosas vanas, la ira de Dios va a venir contra todos los hijos de desobediencia, porque todos procedemos de Dios. Alguien me decía un día, ¿todos somos hijos de Dios? Sí, sí, porque todos fuimos creados por Dios, pues. Pero uno es el verdadero hijo de Dios, el obediente, porque el que obedece a Dios, ese es su verdadero hijo, pues. El otro, ¿qué sería un hijo desobediente? Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A qué nos llama el Señor? A no ser partícipes con todos estos que son tan desobedientes. ¿Por qué no tenemos que ser partícipes? En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. ¿Por qué? Porque en nosotros habita aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz. Él es la luz. Abajo no es, mamita. Jesús es la luz del mundo. Así es que, mi amigo, usted tiene que ser un hijo de luz y venga al Señor para que sea hijo de luz. Venga a Cristo, que el Señor solo tiene cosas lindas y maravillosas para todos aquellos
que aman su palabra y que obedecen sus mandamientos. No tenemos necesidad de hacer lo malo, sino hagamos lo bueno. Hagamos lo bueno, porque el Señor se agrada. ¿Y cómo nos ve el Señor? Como hijos obedientes. Y escuchen, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 8, dice que vendrá el juicio de Dios en llama de fuego para dar retribución a todos, para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio o al evangelio de nuestro gran Señor Jesucristo, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Escuchó? Llama de fuego va a venir. Dios va a castigar un día. Dice, para pagar, a dar retribución a todos aquellos que no quisieron y no conocieron al Dios viviente, ni quisieron obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué van a sufrir? Pena de eterna perdición, y van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que usted no esté en ese grupo de aquellos que van a ser castigados con fuego y van a ser excluidos lejos de la presencia del Señor, del Dios Todopoderoso, y van a estar fuera de la gloria de su poder por desobedientes, mis amigos, mis amigas. No haga usted nada de eso. Aprenda a ser obediente. Hay un ejemplo tan grande y tan maravilloso del ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sencillez, de prudencia. El ejemplo más grande, ¿sabe quién es? Jesús de Nazaret. Dios mío, cuán obediente fue nuestro Señor. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 31. Escuche lo que dice Jesús. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos y vámonos de aquí. Está hablándole a sus discípulos. Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Para que el mundo conozca que yo amo al Padre, que amo a Dios. El amar a Dios es obedecer a Dios. Si usted no ama a Dios, no va a obedecer su palabra, lo que Él nos ha dicho que hagamos. Dice el Señor Jesucristo, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, o que amo al Padre, y como el Padre me mandó, lo amo a mi Padre, y por amor a mi Padre yo soy obediente a Él. Lo amo a mi Padre y soy obediente. Así hago como Él me dice que haga, y como Él me ha dicho que yo haga. Qué lindo, obediencia, y solamente obediencia. Escucha aquí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Escuchó? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, estamos mostrando al mundo, para que el mundo sepa, dijo Jesús, que nosotros tenemos amor para Dios.
Y dice, si guardan ustedes mis mandamientos, le dice a sus discípulos, y permanecen, si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Dios mío y Señor mío, que aprendamos cada día a amar a Dios, así como Jesucristo nos enseña a ser humildes, a ser obedientes y amar al Dios Todopoderoso. Aprenda, mi amigo, mi amiga, hermana, hermano. Dice en el versículo 19 del capítulo 5 de la epístola de Romanos. Escuche, del Evangelio de Juan nos saltamos a la epístola de Romanos, el capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, los muchos todos. Por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán. Adán desobedeció, el resto de la humanidad, desde Adán hasta hoy y hasta el final, lamentablemente habrá mucha gente desobediente. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mientras la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores por esa desobediencia. Por la obediencia de uno solo desobedece y toda la raza humana fue desobediente a Dios. Uno solo obedece y todos podemos llegar a ser, todos, justos. Y dice su palabra, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán desobedeció y todos fuimos desobedientes. Por la obediencia de uno, Jesús de Nazaret, los muchos, ¿por qué? No todos, Dios mío, qué pena, serán constituidos justos. Obedezca, obedezca, obedezca. Aprendamos a obedecer y cerramos con este pasaje en el Evangelio de Mateo. Jesucristo dice en el capítulo 7, el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el final de Sedequías? Por desobediente y por rebelarse contra Dios. Si usted se rebela, usted va a tener consecuencias lamentables para vivir. Y no solo usted, sino toda su familia. ¿Escuchó lo que dijo Cristo? No todo el que me diga a mí, Señor, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una condicionante para entrar ahí. ¿Y cuál es? Jesucristo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad del Dios vivo nos asegura un lugar en el cielo. Hay que obedecer, hermano. Cuidado, mis hermanos están encallecidos y escuchan, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, y de nada les sirve, porque ya en un minuto, en pocas horas, estarán una vez más desobedeciendo, pisoteando los mandamientos de Dios. Entienda que no es para que usted grite amén, gloria a Dios, así es,
Obedezca, más que fanfarronear, más que gritar. Aprenda a ser obediente y dígale al Señor Jesucristo: mi Señor, porque está sometido a Él, porque guarda sus mandatos, porque ama su palabra, porque guarda los mandamientos y los preceptos del Dios Todopoderoso. Usted dejará de ser un hijo de desobediencia para convertirse en un justo, en un hijo obediente. Vamos, hay que obedecer. Jesucristo dijo: no todo el que me dice a mí, Señor, Señor. Es decir, eso quiere decir algo, que hay mucha gente que llamará al Señor Jesucristo, Señor, Señor, pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos son obedientes? ¿Cuántos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Obedezca, porque su obediencia a Dios aquí en la tierra le asegura el reino celestial. Usted quiere ir al cielo, usted dice: al cielo yo me voy. Váyase, porque es obediente, porque si usted desobedece, usted está engañado y posiblemente esté engañando a otros. Vamos, que tenemos en nuestros corazones al más grande Hijo de Hombre. Él envió su maravilloso y santo Espíritu para ayudarnos a enderezar nuestros caminos, para ayudarnos a ser obedientes, para ayudarnos a quebrantar la cerviz, para desarraigar todo orgullo, toda altivez, para ayudarnos, está el Espíritu Santo, a quebrantar estos corazones endurecidos. Vamos con el Señor Jesucristo. El Dios del cielo nos sigue enviando palabra, porque quiere que obedezcamos. No quiere hijos de desobediencia. Así es que, mi amigo, no queremos el final de Sedequías. Le sacaron los ojos al rey. Sí, no iba a morir a espada, pero sufrió tanto. Degollaron a sus hijos en su propia presencia. ¿Qué sentiría el rey cuando sus hijos eran degollados? ¿Qué sentiría usted si vive algo semejante? No desobedezca a Dios. Ame a Dios, entienda que estamos en los últimos tiempos y que en estos tiempos finales el Dios del cielo nos está llamando. Prediquen, hablen. Aquí se equivocaron muchos, desobedecieron, y está escrito en mi palabra para que aprendan que así como ellos desobedecieron, ustedes no desobedezcan mis mandatos, mis preceptos. Ay, Dios mío, quiero decir, en mi corazón lucharé y lucho por guardar tus dichos, Padre, Dios de los cielos, para no pecar contra ti. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi diario caminar en esta tierra. Vamos, fíese de Jehová con todo su corazón. No se apoye en su propia prudencia. Tema a Dios y apártese del mal, porque será medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. El Dios del cielo nos ama con eterno amor y nos ha dado el tesoro más grande, que se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, el honor, la adoración y la alabanza por toda la eternidad. ¡Aleluya! Gloria sean dadas a Dios. Mañana estaremos con ustedes en otra reflexión bíblica. Manasés, Sedequías, desobedientes a Dios. Nabucodonosor, altivo, orgulloso, esta es la Babilonia. Dios lo puso como un animal. A Sedequías le dijo: no vas a escapar. Aunque hagas el hueco y procures huir, no vas a escapar, porque yo te entregaré en manos del rey de Babilonia. Cuando el Dios del cielo ha decidido entregar a alguien a cautividad, a un dolor, a lo que sea, nadie lo puede cambiar. Solo Dios, si nos humillamos ante Él. Vamos a humillarnos ante Dios. Él es todo. Mañana estaremos con ustedes. Un abrazo y un beso para todos. Que Dios bendiga su casa, su hogar, su familia, y que Dios lo ayude, le ayude a quebrantar su corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios por siempre.
Aleluya, Señor.